Un sesgo vendría a ser cualquier tratamiento de un dato con una ponderación que no es adecuada o que termina en resultados injustos. Y un sesgo algorítmico también tiene que ver con este concepto estadístico de ponderar determinada información de una manera incorrecta que conduce comúnmente a resultados injustos. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida normal, siempre tenemos cosas que no consideramos, porque somos quien somos, porque venimos de donde venimos y porque hacemos lo que hacemos. Lo mismo pasa cuando los algoritmos toman algunas decisiones que nosotros programamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se entrena y aprende de una gran cantidad de datos. Si yo esa gran cantidad de datos que le proveo a la inteligencia artificial para ser entrenada tiene ciertos sesgos, por ejemplo, en base a una gran cantidad de datos, favorece un segmento particular de usuarios o, al contrario, desfavorece un segmento particular o desfavorece una línea de pensamiento o ideología o viceversa. El cuidado de los datos que se utilizan y de la pluralidad y diversidad de los datos que se utilizan para entrenar un sistema de inteligencia artificial es fundamental para evitar los sesgos. Hay diferentes técnicas en cuanto a cómo mitigar los sesgos. Una primera parte tiene que ver con lo que se llama el curar los datos. Hay distintas técnicas para curar grandes volúmenes de datos y de alguna forma asegurar o cuidar la diversidad de esos sesgos. Hay una segunda técnica que se utiliza que es evaluar los resultados. Es decir, por un lado yo utilizo datos para entrenar tecnología. Por el otro lado, se utilizan inclusive en muchos casos técnicas que tienen que ver con la intervención humana para validar el resultado de ese entrenamiento. Hay algoritmos de recomendación, entonces cuando vos recomendás a una persona qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere comprar, de esa manera estás haciendo que el conocimiento que quiere leer, el conocimiento cada vez sea más parcial. Entonces de esa manera no abrís a que esa persona pueda explorar otras cosas, sino lo vas encasillando cada vez más en algo que en cierta manera termina no flechando, sino que termina disminuyendo la capacidad de aprendizaje o la capacidad de exploración. Hay muchas consecuencias que van desde algo muy concreto a cuestiones mucho más amplias que tienen que ver con cómo se posicionan las personas ante temas cruciales y ante temas cruciales inclusive que tienen que ver con la vida política de un país, el ejercicio de la opinión en el marco de procesos democráticos. Desde el punto de vista del usuario, de las personas que son las que reciben las consecuencias de los sistemas de decisión automatizados, es difícil de detectar hoy el sesgo. ¿Por qué? Porque no hay una alfabetización básica relacionada con el uso de la tecnología, cómo funcionan los sistemas. Existe el concepto de sesgo positivo, que lo existe en la tecnología y lo existe en la vida real. Y yo en ciertos casos particulares podría elegir sesgos positivos. Vamos al ejemplo de las noticias, por poner un ejemplo que sea fácil de ver para todos. Y yo digo, si estamos creando un sistema que digo, quiero que elija las 5 noticias para compartir con todo el mundo, las 5 más importantes del día, yo podría sesgar ese sistema para asegurarme que siempre entre las primeras 5 haya una noticia que tiene que ver con impacto positivo en la sociedad. Porque tengo la creencia, si hay noticias que hablan del impacto positivo en la sociedad, eso contagia. Entonces yo sesgo el algoritmo para que elija las que se consideran las 5 más importantes, pero que siempre haya incluida una que tenga, por ejemplo, impacto en la sociedad, impacto positivo en la sociedad. Entonces sí, hay una serie de colectivos que están trabajando en torno a la incorporación de sesgos positivos o, por ejemplo, de que no se naturalice que las fuentes no incorporen sexo o género u otras dimensiones de la diversidad, ¿no? Tiene que ver con prácticas inclusivas en relación al uso de la inteligencia artificial.
digamos, lo hegemónico está muy marcado en los algoritmos, ¿no? O sea, qué cosas consideramos normales en nuestro día a día hacen carne en un algoritmo. Entonces, también entender que como ciudadanos que existe, que eso no es perfecto, porque fue creado por un ser humano y que hay momentos donde puede tomar decisiones que no son del todo acertadas. Yo creo que tomar conciencia de esos procesos es como el primer camino para exigir transparencia, para exigir claridad sobre cómo está hecho, quién lo hizo, de qué manera, qué datos toma en cuenta, cómo pondera. Tenemos que reclamar, pero para poder, o entender. Y para poder hacer eso tenemos primero que entender.